Todo empieza con un mal pase. Son las 13 horas, 12 minutos y 30 segundos del mediodía mexicano. El jugador argentino avanza por la mitad de la cancha y ve a Terry Butcher y a Peter Wright que lo persiguen. Ve a Enrique, quien le dio el pase, todavía clavado en la mitad del campo, que cierra el puño con la mano derecha. Ve a su técnico, que salta del banquillo como expulsado por un resorte. Ve al otro técnico, ve al rival, que baja la vista para no ver cómo termina la jugada. Ve a un tipo pelirrojo con una pipa que saca humo en la primera bandeja de la tribuna. Lo ve. Ve la línea de cal del arco contrario y se acuerda la cara del empleado que durante el entretiempo repasó esa línea con un rodillo. Ve nítidamente a su hermano el turco, que con 7 años le da una solución a un error que cometió en Wembley en una jugada parecida. Su hermano le dice: «La próxima vez no le pegues cruzado, boludo. Mejor amágale al arquero y seguí por la derecha». Se acuerda de eso, lo ve. Ve la cara de su hermano con la luz de la cocina, con la boca llena de dulce de leche. Ve atrás del arco un cartel que dice Seiko en letras blancas sobre fondo rojo. Ve las uñas pintadas de verde de su primera novia el día que la conoció, y ve a esa misma chica, ya hecha mujer, amamantando una nena. Ve una pelota desinflada y se ve a él mismo con 9 años que intenta dominar esa pelota. Ve a su madre y a su padre, que arrastran con esfuerzo un enorme bidón de querosene por una calle de tierra en la que llovió. Ve su apellido escrito en la taquilla del vestuario, en la paternal, y siente orgullo. Ve un estadio, sus tablones de madera, y ve también que un día el estadio entero, no solo la taquilla, va a llevar su nombre. El jugador argentino ve todo esto mientras controla el aire de sus pulmones durante 9 segundos. Y ahora está a punto de soltar todo el aire al mismo tiempo y patear. Al revés que todos los rivales y compañeros que ha dejado atrás, él puede respirar con la pierna izquierda y puede intuir el futuro mientras avanza con el balón en los pies. Ve antes de tiempo que Shilton se va a tirar a la derecha. Ve la intención cegadora de Terry Butcher a sus espaldas. Se ve él mismo, muchos años más tarde, con un nieto en los brazos visitando la entrada del Estadio Azteca, donde se levanta una estatua de bronce sin nombre, la estatua de un jugador joven con el pecho inflado, una pelota en los pies y una fecha grabada en la base: 22 de junio de 1986. Vi un departamento en penumbras donde solo hay una mesa, 2 amigos, un espejo sobre la mesa. Vi un enjambre de periodistas y fotógrafos a la salida de todos los aeropuertos, de todas las terminales, de todas las canchas y todos los shoppings del mundo. Ve el cadáver de un hombre viejo que murió en Ginebra 8 días antes, un viejo que no le gustaba el fútbol y se viene a morir justo en medio de un mundial, un viejo ciego que también vio todas las cosas del mundo. Ve Fiorito de día, ve Nápoles de tarde, ve Barcelona de noche. Ve la cancha de Boca a reventar y él está en el medio del campo, pero no lleva un balón en los pies sino un micrófono en la mano. Ve un tobillo inflamado, ve una enfermera de la Cruz Roja regordeta y sonriente que se lo lleva por un túnel. Ve todos los goles que hizo y los que va a hacer, ve todos los goles que gritó y los que va a gritar en su vida. Se ve con 53 años mirando desde el palco la final del mundo en el Maracaná. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche en que verá por última vez a su padre. Ve crecer a todos los hijos de sus hijos. Ve los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir un chico zurdo en Rosario, 1 año y 2 días más tarde de ese mediodía mexicano. Ve un espacio mínimo, imposible, entre el poste derecho que dejó libre Shilton y el botín de Terry Butcher. Cierra los ojos, se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe que dio 44 pasos y que tocó 12 veces la pelota, siempre con la zurda. Sabe que la jugada durará 10 segundos y 6 décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos.
Y ahí está grabando. Te toca. Ya. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué uso horario nos estén viendo. Este es un nuevo episodio de El Mal Menor. Mi nombre es Jorge Malpartida. Y yo soy Renato Matileón. ¿Qué uso horario? Eso suena a que nos vieran pues en todo el mundo, ¿no? O sea, pero ahorita creo que tenemos un par de escuchas en España. Claro, quizás tienes un familiar pues, que se ha quedado varado por la pandemia en otro lugar, ¿no? Curiosamente, la última vez que revisé las estadísticas de Evox, salía que teníamos una escucha en Singapur. ¿Ah, sí? Sí. Quizás es alguien que ya clonó nuestra tarjeta, ¿no? Bueno, si eres ese escucha en Singapur, escríbenos. Te escribe pidiendo un rescate, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo es vivir en Singapur y escuchando cómo se ve Perú desde Singapur. Entender, ¿no? Bueno, este capítulo no tiene que ver necesariamente con los usos horarios, sino con las cosas terribles que suelen pasar luego que grabamos. Usualmente nosotros cuando grabamos había repercusiones en la vida política, ¿no? o hasta sanitaria, ¿no? Tenemos una teoría que probablemente el coronavirus ha sido generado porque empezamos a grabar de manera más constante. En este caso falleció Diego Armando Maradona, ¿no? Esta semana, pues, y es la razón por la que estamos grabando este episodio, ¿no? Sí, bueno, y habrán visto el video que hemos puesto al inicio, que dicho ese paso es nuestro segundo programa con postproducción. O sea, sí hemos tenido antes programas con preproducción, ¿no? No, nuestro segundo programa seguido, pues, ¿no? Hemos puesto también el video de Sagasti en el anterior. Nunca hemos logrado eso de hacer 2 programas seguidos con preproducción, no. Con post sí, porque siempre los edito un poquito, pero con preproducción así no. Además, este es contenido propio, no es como el de Sagasti que solo descargamos el video de YouTube y ya. No, ahora hemos hecho contenido, hemos editado, bueno, en base a un texto de Cassiari, pero la edición y la música y todo sí es contenido. Claro, que es un cuento que se llama 10.6 segundos, ¿no? Que narra gol, que el segundo gol a los ingleses, ¿no? Que le hace Maradona en el Mundial del 86. Que debe ser además el momento más épico de todos los mundiales, ¿no? Sí, es considerado pues el mejor gol de la historia de los mundiales, ¿no? Y ese partido en general, ¿no? es considerado también una batalla más épica sobre la cancha, ¿no? Aunque claro, yo escribí un texto en el que menciono que ¿te gusta más el primer gol? Claro, a mí no más que me gusta más el primer gol porque no estaba ni vivo ni nada de eso. Yo le encuentro más significado dentro de la figura, ¿no? de Maradona al primer gol, ¿no? Que él mismo lo considera así a veces, ¿no? Porque este gol con la mano de Dios es una reivindicación, ¿no? Dentro de, digamos, el contexto bélico, ¿no? De una Argentina que acababa de... A ver, un poco antes de hablar sobre los 2 goles específicamente, yo justo tú dices que no lo viste en vivo, ¿no? Nosotros, la primera vez no llegamos a la fiesta a tiempo, digamos, ¿no? Maradona para nosotros lo hemos visto en videos de YouTube o drogado en el palco de algún mundial, ¿no? O llegamos a la fiesta tarde, ¿no? Cuando nuestros familiares ya estaban ebrios, ¿no? Sí, claro. Tus papás ya están ebrios, ¿no? Eso es lo que nos pasa. Y te empiezan a hablar de los mundiales del 86, ¿no? Claro, porque Maradona o sea, se entiende ahorita digamos, el fanatismo o digamos la conmoción que hay ahora, ¿no? Porque es una figura, digamos, se puede decir universal, ¿no? Y más aún de un deporte tan popular como el fútbol, ¿no? Pero en nuestro caso... Y que además trasciende el tiempo, ¿no? Porque justo como yo te iba a comentar, nosotros no lo hemos visto en vivo, pero aún así han llegado las historias a nosotros, ¿no? Así como... Claro, o si lo hemos visto en vivo, hemos visto el Maradona ya al menos, yo me acuerdo del Maradona de pelo rubio oxigenado que jugaba en Boca. No, pues cuando Maradona se retiró el 97 yo tenía 3 años, no hay forma. Yo me acuerdo de eso, ¿no? Pero no me acuerdo, digamos, sabía que era Maradona, pero no tengo recuerdos muy fijos de eso, ¿no? Yo la primera vez que escuché hablar sobre Maradona, porque a mí hasta los tipo 10 años, así no me interesaba mucho el fútbol, no le daba mucha pelota. Si me permites el chiste Monse. Y
Y me acuerdo que la primera vez que escuché sobre Maradona fue un profesor en clase, que no sé quién hizo un comentario y el profesor se emocionó y dijo, ¡ay, Maradona! Sí, y empezó a hablarnos del partido contra los ingleses, justamente, ¿no? Pensé que era el profesor que les decía para que no consuman drogas, ¿no? Sí, chicos, no vas a terminar luego como Maradona, ¿no? Claro, al final de la narración había su ¿cómo se llama? Su aprendizaje, ¿no? De que el tipo tan talentoso, que logró tantas cosas y terminó tan mal por las drogas, ¿no? Pero lo dijo casi porque tenía que decirlo, ¿no? Porque era el adulto responsable ante como 30 niños que lo estaban viendo. Pero se notó la emoción y era un profesor peruano que enseñaba alemán, creo que era de los 2 o 3 profesores peruanos que había en ese colegio, y nos empezó a hablar pues sí de Maradona y los ingleses y que la final contra Alemania y todas estas cosas. Pero ¿y en qué contexto les habló eso? O sea, que les estaba enseñando álgebra y recordó que el segundo gol se hace en una hipotenusa, algo así. No, él era profesor de alemán. Y creo que alguien que sí sabía un poco de Maradona comentó algo sobre lo que estábamos hablando. No me acuerdo, la verdad. Lo que me acuerdo es el relato, ¿no? Sobre Maradona, ¿no? Y el profesor que nos cuenta, ¿no? Todavía hace la mímica, ¿no? Es más, me acuerdo que para decir cómo es que el árbitro no vio el gol con la mano, le dice, no, lo que pasa es que, a ver, mira, tu hijito, párate acá, sacó uno la pizarra, ponte que tú eres el árbitro, acá estaba Maradona y acá estaba el arquero. Entonces, a ver, si yo hago así, ¿tú ves qué estoy haciendo con la mano? No, profe, no veo. Ah, ¿ya ves? Es bueno saber que sí se aprovechaba de las clases, ¿no? En el colegio, ¿no? Ajá, y luego nos hizo un dibujo en la pizarra de cuántos ingleses se llevó, no, ponte Maradona, lo recibió acá y nos hizo puntitos así, azules para los argentinos, con flechitas, ¿no? Maradona. El pase, pues, no, a Burruchaga, que nunca dio, ¿no? Y acá había otro argentino que seguía, y los ingleses, ¿no? También con puntitos rojos. Claro, bueno, como tú dices, ¿no? Generalmente la información de Maradona nos llega como historias de otros, ¿no? O lo que veías en la tele, ¿no? Que usualmente decían, ¿no? Esta Argentina es la mejor desde la época de Maradona, ¿no? Entonces, ¿quién es Maradona? ¿Y cuál es su época, no? Y ahí empiezas a buscar pues, información antes de que hubiera internet, o supongo que cuando hubiera internet, ¿no? Revisabas qué pasó en México 86, qué pasó en ese partido de cuartos de final, Claro, y supongo que porque éramos niños, o no sé, pero a ti, por ejemplo, no sé si siempre que alguien te hablaba de Maradona, te hablaba así de las cosas buenas que hizo, y siempre terminaba diciendo, pero mencionando algo sobre que tristemente se drogó, o que era un talento desperdiciado, que se desperdició al final, o cosas así, ¿no? No, claro, o usualmente, por ejemplo, no creo que hemos hablado alguna vez de esto en algún capítulo del Mundial, que yo tenía un almanaque mundial 95 que mostraba todo lo que había sucedido en el año 94, ¿no? Entre esos el Mundial de Estados Unidos 94, ¿no? Que ese libro yo lo he leído ya mucho después, ¿no? Cuando tenía, no sé, 10, 11 años, ¿no? Entonces yo rememoraba un Mundial al que que había presenciado pero que no me acordaba nada, ¿no? Porque tenía 4 años. Y ahí, por ejemplo, este dato, ¿no? De que Maradona fue sacado por doping, ¿no? Y ahí como que yo fui dando, ¿no? Porque generalmente yo tenía esas historias que tú dices, ¿no? De que Maradona fue muy talentoso, pero lamentablemente tuvo las drogas, o vino las drogas en su vida, ¿no? Hasta mi mamá me decía, ay, pero ¿qué lo endiosan a ese señor si es un drogadicto, ¿no? Entonces, generalmente, ahí así yo tuve como que la información directa de qué pasó ahí, ¿no? Que básicamente lo sacaron pues por un problema de dopaje y luego ya era una demostración más de la vida pues disipada que tenía, ¿no? Ahora, no sé si eso de haber heredado, digamos, a Maradona o de conocer el final de la historia hace que veamos diferente a los goles de Maradona, a las hazañas, porque yo me acuerdo cuando vi en internet los goles de Maradona, había una cosa, o sea, la gente siempre, por ejemplo, ahora, ¿no? Todos decían, sí, Maradona nos dio muchas alegrías, ¿no? Incluso los que no éramos argentinos, ver esas cosas en la cancha era maravilloso, ¿no? Era asombroso. Y yo supongo que es porque ellos no sabían cómo acababa esa historia. Claro. En cambio, no sé si nosotros creo que lo vemos de otra forma, un poco más como el héroe trágico, ¿no? Como claro. No es como que vemos la figura completa, ¿no? Es como que ellos están viendo solo la primera parte de la trilogía, ¿no? De claro. Héroe, ¿no? Que cuando eran niños o cuando eran adultos, no sé, pero cuando presenciaban eso, veían la primera parte de la historia, ¿no? El hombre que lleva a su equipo al triunfo y gana
el latinoamericano que venga a los argentinos contra los ingleses, ¿no? Como dice Kusturica, la primera vez que alguien que un latinoamericano estuvo sobre una potencia, ¿no? Mientras que nosotros sí tenemos ya la mirada de cómo este héroe cae y termina siendo hasta una caricatura del mismo o afectado por sus propios demonios, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Es una persona que yo creo que al final en sus últimos días sufría mucho, ¿no? Porque debe ser muy complicado tener que ser siempre un dios o una estrella, ¿no? Entonces creo que eso le termina afectando a él, ¿no? Es como lo que nos pasaría, digamos, a nosotros con Messi, ¿no? Nosotros sí hemos visto en tiempo presente las hazañas de él, ¿no? Desde que es un canterano que aparece y asombra a todos y está ahorita en construcción, aunque está casi al final de su historia. Nosotros vamos a presenciar cómo termina esa historia futbolística, ¿no? Porque claro, es poco. Y es más, yo imagino que si nosotros le hablamos a la gente, si Messi no campeona nunca el mundo y nunca llega a ser el gran heredero de Maradona, el gran jugador de todos los tiempos, ¿no? O siempre carga este estigma de que nunca campeonó el mundial, cuando nosotros contemos esa historia siempre van a decir, pucha, Messi, que era el mejor, aunque no pudo campeonar, porque bueno, si es el fútbol, ¿no? Se dan las cosas y todas esas cosas que no significan nada que decimos para justificarnos. Y ya no será pues la historia de ver nacer al mejor de los tiempos, de estar ahí, ¿no? Será como, ay, sí, este chico que a pesar de todo nunca logró el gran éxito, ¿no? Aunque yo sigo considerando que es el héroe de nuestra era, ¿no? O sea, cada generación, cada generación tiene su héroe, ¿no? Porque es complicado poder trasladar esa memoria. Al menos a mí es bien complicado yo poder ver con esa misma, digamos, identidad o afición a alguien con el que yo no he vivido, ¿no? Es como ser fan de una banda que en verdad no, por más que no sea de tu época, tú no has vivido así, ¿no? Por eso yo tengo más afán con bandas con las que yo he visto desde que sacan su primer disco, graban su demo, ¿no? Hasta que ya se consolidan, ¿no? Te pueden gustar unas bandas pasadas, ¿no? Pero hay una mayor identidad con las bandas que tú las has visto nacer y crecer, ¿no? Lo mismo pasa creo que con los futbolistas, ¿no? Entonces... Y al contrario, yo por ejemplo con Maradona, o sea, a pesar de que soy muy fan de Messi, de que Messi, digamos, soy hincha de Messi, como dirían algunos, lo que me gusta justo en Maradona es eso, que al no haberlo visto lo que recibes ya es la historia, que siempre es mejor que la realidad, ¿no? Que lo que realmente pasó, que lo que vi, que el partido de 90 minutos, no, es que los malos partidos que habrá tenido algunos, no, pues ahora Maradona para nosotros ya es la leyenda inmortal, ¿no? Es como comprar las obras. El héroe trágico, contradictorio. Claro, como comprar las obras completas de un escritor, ¿no? Que ya murió, que ya tienes la mirada completa, ¿no? Porque hay escritores que a veces tienen libros malos, ¿no? Obras no tan buenas, ¿no? Creo que ahora sí ya se empieza pues a percibir cuál es la historia final, ¿no? Ya tuvo su final, iba a decir Vargas Llosa, Maradona. No, por favor. Esperemos que este 2020 no acabe con eso, ¿no? Porque aún falta un mes, pero no. No, yo cuando vi lo de Maradona no podía creerlo y lo siguiente que pensé es, puta madre, solo queda Charlie, Vargas Llosa. Ya pueden morirse quien quiera. Pero muéranse todos, me da igual. En mi caso es un nivel de identificación diferente, ¿no? No sé si es un tema generacional o un tema hasta de nacionalidad, ¿no? Porque yo sí entiendo lo que pasa con los argentinos, ¿no? Algunos quieren hasta ridiculizar o decir, ay, ¿cómo pueden ser tan hasta básicos o cegados por no usar un futbolista, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú escuchas lo que menciona la gente, lo que se ha escrito sobre Maradona, tiene este significado, ¿no? Uno es lo que mencionaba, ¿no? De que él significó esta reivindicación en un contexto de una guerra en la que perdieron ellos contra Inglaterra, mostró que se podía ganar la batalla en otros campos, ¿no? O este otro cuento de Cassiari, ¿no? Que es de esta ama de casa que le escribe una carta a Maradona, ¿no? Cuando casi se muere en el 2004, que ella reza porque este hombre le ha dado alegría a su familia en los momentos más críticos, ¿no? Donde había una crisis económica en los 80s en Argentina, ¿no? Entonces ahí tú entiendes un poco esa figura, ¿no? Maradona, yo creo que para los argentinos, para muchos me imagino, porque Maradona trascendió el fútbol y se convirtió en una figura pop, ¿no? Una parte de la cultura popular, pero para los argentinos imagino que debe ser indudablemente parte del canto generacional, ¿no? Claro, es que también es, y este es, por ejemplo, de un texto que escribe Juan Villoro, ¿no? Que es un mexicano, que él es, por ejemplo, de la generación que vio
a la Argentina campeonar en México 86, ¿no? O sea, él era adolescente cuando Maradona hizo esa hazaña, ¿no? Y tiene otra mirada, ¿no? Pero él, por ejemplo, él estuvo en el estadio. Claro, estuvo en el estadio. Él también genera tanta identificación porque es esa especie de héroe que triunfa pese a todo, ¿no? A pesar de tener todo en contra. Y ahí entra, ¿no? Por ejemplo, a pesar de tener su drogadicción, todos sus problemas, él sigue siendo un triunfador, entre comillas, ¿no? O sea, sigue siendo el ganador de la historia, ¿no? Entonces, por ese lado también tiene que ver la identificación. Por eso tanta gente conecta con él, porque, por ejemplo, Messi, que es como que alguien que es siempre correcto, que casi nunca se equivoca, que siempre hace las cosas bien, creo que es difícil identificarse con alguien así, ¿no? Al menos con la gran mayoría de personas, ¿no? O sea, puedes admirar su destreza, pero no te identificas con él, no lo ves tan humano. Y es más, yo lo llevaría un paso más allá, a pesar de que yo sí, o sea, yo no es que sea correcto y perfecto, ni un genio, pero yo sí me identifico mucho más con la personalidad tímida de Messi, por ejemplo, ¿no? Con esta cosa de no ser tan el líder del grupo, sino hacer lo tuyo y no molestar a nadie, ¿no? Que Messi es el mejor en lo suyo es otra cosa, pero yo me identifico un poco más con esa personalidad que con la de Maradona. Al contrario, en mi caso lo de Maradona me parece, no sé si admirable, pero un poco encomiable, ¿no? Esa capacidad de liderazgo, de ser esa presencia escénica, si quieres llamarlo de alguna manera, que tenía en las canchas. Sin embargo, yo te digo que llevaría un poco más allá esa premisa y diría que Maradona, sin esa personalidad que tenía, no hubiera podido ser Maradona, ¿no? Sin esa personalidad un poco borde, autodestructiva, intensa, ¿no? Que fuera de la cancha se dedicó a dinamitar su propia vida, era justo lo que hacía que tenga esa rebeldía, ¿no? De ver a un país superior, ¿no? Incluso quizá futbolísticamente mejor que esa Argentina, de ver a esos 11 futbolistas que desde chico crecieron mejor que él, tuvieron mejores oportunidades, pudieron haber, en teoría, ¿no? Haber hecho mejor las cosas, ¿no? Pero él aún así tuvo ese tesón para hacer esos 2 goles y para luego llegar al Mundial, a la Argentina a campeonar, ¿no? Pero esa rebeldía, claro, se muestra no solo en ese mundial o en ese partido. No creo que toda su vida eso, porque fue un rebelde que dinamitaba contra sí mismo, pero también contra la FIFA. O, ¿te acuerdas en el 2018 en el Mundial de Rusia que estaba pues completamente alcoholizado en la tribuna, ¿no? Ahí gritando y que ha hecho una de las mejores series de memes, ¿no? De reacciones y en ese momento, ¿no? Del estadio, ¿no? O ahora poco también me puse a ver esta serie que hay en Netflix de Maradona en Sinaloa y él no puede dejar de ser él, pues, ¿no? O sea, llega este equipo en México de la segunda división que trata de llegar al ascenso y lo terminan expulsando, ¿no? En los primeros partidos, ¿no? Porque él no puede... ¿Verdad? Yo no he visto esa serie, ¿qué tal es? He visto un par de capítulos, o sea, no es mala, o sea, no lo hubiera visto si no hubiera sido por este contexto, pero como que refuerza esa tesis, ¿no? De que Maradona tenía esta condena, ¿no? De tener que ser él siempre, ¿no? O sea, de tener que ser siempre el centro de la atención, pero que por más que tiene las buenas intenciones o tenía el ímpetu de quizás hacer esta vez las cosas bien. Ajá, terminaba fregándoles, ¿no? Claro, Maradona es un poco, es como Bojack, ¿no? Que no quiere ser como es, no quiere ser él, pero no sabe ser de otra manera, ¿no? Y por ejemplo, yo sí me identifico un poco con eso, ¿no? Hay mucha gente que lo juzga, ¿no? Que dice... que le pide moralidad, le pide ser un ejemplo, que se escandaliza por su vida, por las drogas, por el rock and roll, pero yo pienso que el tipo no sabía ser de otra manera, o sea, era un niño pobre que de pronto se convirtió en el ser humano más famoso del planeta en algún punto, claro. Entonces... Es lo que le pasa a muchas estrellas, no solo del fútbol, ¿no? De rock, ¿no? Muchos rockeros que se terminan también suicidando es porque tienen eso, ¿no? Ahí los ponen a veces en un pedestal o en un altar que ellos al final no buscaron, ¿no? Les gusta, se sienten bien que tanta gente los quiera, los admire, pero al final es una condena, ¿no? Porque no puedes ser tú mismo, no puedes hasta caer, ¿no? Yo creo que es algo que lo atormentó tanto a Maradona, ¿no? Porque al final él estaba obligado. Sin embargo, cuando tú hablas, por ejemplo, de rockeros, ¿no? Los Rolling Stones, ¿no? Y la gente te dice hasta con cierto ánimo cómplice, ¿no? Sí, ¿no? Y las juergas de los Rolling Stones, ¿no? Y Mick Jagger, que era un mujeriego y cosas así, ¿no?
Pero cuando hablas de Maradona te dicen con asco, no, sí, ese drogadicto, no sé qué lo admiran tanto. Claro, eso ha pasado ahora, que la gente creo que es muy santurrona, ¿no? Porque no hay ningún ser humano perfecto, ¿no? O sea, claro que lo habían endiosado tanto a Maradona que pensaban que debería ser perfecto, ¿no? Pero nadie es perfecto, ¿no? Pero es que nadie pensaba que Maradona debía ser perfecto. La gente que admiraba a Maradona no lo admiraba por ser perfecto, por ser una gran persona. Le pones o sea, a Maradona lo admirábamos por ser un futbolista, ¿no? Claro, pero los que... Como dijo Fontana Rosa, a mí que me importa lo que Maradona hizo con su vida, sino lo que hizo con la mía. Claro, exacto. Pero también es que las críticas provienen de un sector que no entiende un poco cómo es el fútbol, ¿no? Es como cuando te acuerdas que juzgaban de que Ruiz Díaz había metido la mano con el gol con la mano, ¿no? Y se ponían, ay, ¿cómo podemos celebrar eso? ¿No? Entonces, al final no entendían que un poco es la mecánica de este tipo de juegos, ¿no? En este caso, claro. Pero yo creo que va más allá de lo futbolístico, ¿ah? Porque justo a esa misma gente que te digo que critica a Maradona por ser un drogadicto, luego feliz va a escuchar un disco de Charlie, ¿no? O Spinetta. No habría que olvidar Stone, ¿no? que la drogadicción es al final una enfermedad, ¿no? O sea, es algo que claro, no es que alguien lo busque, ¿no? Es algo que se genera y que las personas creo que luchan y los que no pueden no lo pueden hacer porque al final es una enfermedad, no es algo que es algo muy complicado por el cual combatir, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay creo que también esta crítica, porque ahora todo se expresa, ¿no? En redes sociales se expresa toda esta, no sé, pues nuestros prejuicios, nuestras peores facetas, ¿no? Y entre ellos es tener que pedirle a un muerto que cumpla tus expectativas también, ¿no? Y siempre va a haber eso, ¿no? Eso con cualquier persona que fallezca, ¿no? Con cualquier ídolo que fallezca, ¿no? Había algo que quería decir, o sea, tú que mencionabas, ¿no? Esta versión en que tú también te identificas con ese aspecto de Maradona, esa imperfección, pero también te identificas con el Messi, digamos, tímido, ¿no? Entonces quizás... Claro, yo tengo los defectos de ambos, ¿no? La timidez, claro. Quizás te identificas con el Messi que caiga en desgracia para no ganar el Mundial, ¿no? Cuando no gana el Mundial se termina convirtiendo, ¿no? En la otra parte del mito, ¿no? El mito... Y se dedica a las drogas, ¿no? Sí, claro. Tiene su programa también en la noche, ¿no? Gasta todo su dinero en vicios y en excesos, ¿no? Quizás... Claro, hice todo bien y todo salió mal de ahora al diablo, ¿no? Messi me convertí... Si no pude ser Maradona dentro de la cancha, lo seré fuera, ¿no? Claro, quizás ese es el otro aspecto. Tú decías que tenías una teoría sobre Maradona. No, que era eso, esa idea que te decía que... O sea, que la narrativa más clásica era la lineal, ¿no? La de los chicos que crecieron viendo a Maradona sin saber y se sorprendieron cuando vieron su historia, cómo acabó, ¿no? Y si alguien hubiera tenido que hacer una película sobre Maradona en los 80, probablemente lo hubiera hecho de esa forma, ¿no? Uh-huh. En cambio, nosotros probablemente la primera escena sería Maradona drogándose, ¿no? Y chocando un carro, haciendo algo así escandaloso. Y luego un flashback de él empezando a jugar de Villafiorito, ¿no? Pero si te pones a pensar, si no hubiera habido esa segunda parte, o sea, esta parte de las drogas y chocando el auto, o sea, también esto hay que verlo como siempre vemos muchas de estas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la narrativa, de cuál es la mejor historia, ¿no? Tendría que haber sucedido esto, ¿no? Pero yo creo que, claro, él hubiera preferido, tener una vida tranquila, una vejez tranquila, ¿no? Fallecer muchos años después con sus nietos, ¿no? Pero dentro de la narrativa, claro, sí. La historia terminaba con él retirándose luego de ganar la Copa Mundial del 86 de manera incólume y todo eso. Sería también aburrida, ¿no? Porque es la historia de un deportista que llegó a la gloria y bueno, ¿no? Por eso también Pelé no es tan atractivo, ¿no? O sea, podrá haber sido el mejor jugador de la historia, pero hay una frase que también le dicen a veces, ¿no? Que a él le hubiera gustado ser zurdo también, ¿no? O sea, jugar con la mano, con el pie izquierdo como Maradona, ¿no? Porque además Maradona también es popular porque tiene estas cosas de juntarse con Fidel, apoyar a Maduro, a dictadores, ¿no? A Chávez, andar con Puro, que era un documental Kusturica, ¿no? Es como que, claro, es el rebelde, es el de izquierda, ¿no? Que junta... Sí.
las causas O sea, sociales, ¿no? es un tipo que vivió intensamente hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como diría Osvaldo Reynoso. No sobre Maradona, pero... Claro, o sea, si Maradona apoyaba a la FIFA, yo creo que no habría sido tan popular, ¿no? O sea, parte de su personaje, de lo que se le pedía era hacer eso, ¿no? Ser el rebelde, ser el guerrillero en cierta medida, ¿no? Ser un poco más Che Guevara, ¿no? Sí. No, y además yo me imagino que también después de haber tenido esa gloria, esa emoción de vivir todo lo que ha vivido Maradona dentro de una cancha, debe sentirse la vida muy vacía, ¿no? Tener una vida digna y tranquila, ¿no? O sea, después de haber luchado en un mundial por alcanzar la gloria, por volverte inmortal, ¿no? Como en el cuento de Cassiari que hemos puesto al inicio, y de ahí que tus mayores preocupaciones sean, pues, no sé, qué voy a almorzar más tarde, o a dónde irme de viaje con la familia, debe ser bien vacío, debe sentirse, ¿no? Que a veces es el drama del futbolista o en general de los deportistas exitosos, ¿no? Que a veces no saben cómo vivir luego del deporte, ¿no? O sea, no tienen planes de cómo va a ser su jubilación. Muchos, claro, desde niños sueñan, ¿no? Quiero ser el mejor jugador, ganar un mundial, ser el campeón, retirarme con tantos goles, ¿no? Pero nunca planean cuál va a ser su jubilación, ¿no? Más aún que se jubilan jóvenes, no se jubilan a los 40 años máximo, ¿no? La mayoría de personas... Maradona tenía 33 en el 94. Sí, pues. Entonces la mayoría de personas, digamos, regulares se jubilan pues a los 65, a los 70 años, ¿no? Y ya más o menos planean cómo va a ser su vida o ya tratan de tener una vida tranquila, ¿no? Pero claro, imagina haber logrado todo lo que querías en la vida a los 30 años, ¿no? O sea, ¿qué haces después? Sí, pues. Y yo me drogaría, como Maradona, hasta morirme. Gastaría toda mi fortuna en alcohol y me voy como Nicolas Vegas como Nicolas Cage a Las Vegas en la película esta de... Pese que nosotros no hacemos apología al uso de drogas, ¿no? Claro, no, yo sí, como dice Hunter Thompson, yo me siento muy mal hablando bien de las drogas y del alcohol. Le recomiendo a la gente que no se drogue, que no tome alcohol, pero a mí me han funcionado siempre y me han llevado donde he querido ir. Es una de las formas de evasión, ¿no? que encuentra tener el ser humano, ¿no? Por algo existe, ¿no? Pero... Y yo no entiendo a la gente que lo juzgue, o sea, por último, era un adulto, si un adulto mayor de edad quiere hacer lo que quiera hacer con su cuerpo, mientras no lastime a nadie, yo creo que tiene todo el derecho a hacerlo sin que a nadie le importe, ¿no? A mí que... Claro. Y al final creo que él siempre mostró ese arrepentimiento, ¿no? De que quizás pudo haber logrado más cosas, ¿no? Si es que no hubiera estado... Eso es cierto, yo no había reparado en eso, pero Maradona siempre vivía un poco lamentándose de ser él también, ¿no? Y no lo ocultaba, sino él públicamente decía, sí, yo cometí errores, cosas que no debía hacer, lo siento mucho, ¿no? Y cosas de ese tipo. Sí. Eso forma o sea, él tampoco le decía a nadie que sea como él, ¿no? Él no decía, sí, yo estoy bien, soy perfecto, no, que nadie se... Claro, eso forma también parte, supongo, de la conexión que tiene la gente con él, ¿no? Que él era consciente de su imperfección, ¿no? O sea, él no maquillaba su imperfección, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a políticos, a personas que dicen lo que uno espera escuchar, ¿no? Ay, no lo voy a volver a hacer, o yo no te he mentido, ¿no? Pero él te mentía y te decía que te estaba mintiendo, o decía que... Claro, estamos acostumbrados a políticos que hacen cualquier estupidez y luego salen a defender lo indefendible con historias que nadie les cree, ¿no? Él no defendía... En cambio, Maradona no defendía nada, Maradona vivía con las cartas sobre la mesa. Claro, y supongo que parte de ese caos es algo de lo que también forma parte del dolor que debe haber sentido al final, ¿no? de su vida, ¿no? Pero bueno, son especulaciones que nosotros tenemos, ¿no? Al final, claro, como toda figura pública, como toda estrella, al final termina siendo manoseada por todo el mundo, analizada por todo el mundo, ¿no? No sé, ¿hay algo que quieras decir un poco ya más feliz, no tan deprimente sobre Maradona? No, es que a mí sí me ha entristecido de la muerte de Maradona, ¿no? Porque cerraba la historia del héroe trágico, que suelen ser las historias además que a mí más me atraen, ¿no? Claro. La historia de Maradona podría haber sido un anime. Pero que un anime no un shonen, sino pues eso claro, un shonen. ¿Sí? Con muchas peleas, ¿no? Pero claro, tiene que tener su elemento dramático, pues, ¿no?
como en Evangelion, ¿no? No solo son robots peleando, ¿no? Sino también hay esta afectación, ¿no? Pero, claro, yo creo que es triste, ¿no? Cómo termina su historia. Claro, sí da pena, ¿no? Porque uno, por ejemplo, se imaginaba cómo hubiera sido un Maradona en Qatar, ¿no? Qatar 2022, ¿no? Con la posibilidad de ver un Messi al final, Pucha, a mí, por ejemplo, ahora que lo mencionas, su triste paso como entrenador de la selección argentina, ahí era, ¿no? O sea, ese era el momento donde Messi tendría que haber campeonado para que todo sea como debió ser, ¿no? No, pero, por ejemplo, quizás en otra época, ¿no? Por ejemplo, en el 86, ahí sí se entendía que una selección que no era como la Argentina, ¿no? No era la favorita, ni tenía tampoco las condiciones para ganarlo, terminó campeonando, ¿no? Porque en esa época creo que había más posibilidad para que lo espontáneo, lo no planificado, el corazón, generara resultados, ¿no? Pero ahora en este fútbol más no mecanizado, ¿no? Sino profesional, metódico, calculado, es bien difícil, ¿no? Que un técnico como Maradona, que en verdad no es un técnico tan bueno, o sea, en verdad no era efectivo lograr un campeonato mundial, ¿no? Porque generalmente, si te das cuenta, los equipos que campeonan son los que tienen este rigor técnico, además del talento, ¿no? Pero este rigor técnico, esta capacidad de planificación, de estrategia, ¿no? Entonces, iba a ser bien complicado, ¿no? Que Maradona lo ganara, ¿no? Y hasta le hubiera quitado un poco mérito a Messi. A Messi o al equipo de esa época, ¿no? Porque iba a decir nuevamente Maradona vino a salvarnos, ¿no? No, si yo fuera el escritor de esta serie, que llamamos Vida, Argentina hubiera campeonado ese mundial con un gol de Messi y un gol de Martín Palermo, además. Pero ¿dónde queda Forlán? Que tenía que... O sea, se supone que mejor historia era la de Forlán ganando, ¿no? El 2010. No, pero eso fue mejor historia porque ya Argentina que quedó sin oportunidades y se dio el mundial como se dio, ¿no? Pero ya con Argentina ahí hubiera sido glorioso, ¿no? Gol de Messi, un gol en contra y el último gol de Martín Palermo, ¿no? El hombre de la película, el hombre de todos los tiempos. Bueno, quizás entonces dentro de la narrativa, pues el próximo mundial forma parte de esa historia, ¿no? Que Messi termine ganando el mundial con el ídolo ya, el anterior ídolo ya caído, ¿no? El héroe caído, el héroe que ya no existe, el héroe que ha dejado deprimida a toda una nación, entonces él viene a recuperar y a levantarla nuevamente, ¿no? Podría ser parte de la narrativa, ¿no? Messi con su póster de Maradona ahí en el camarín. Sí, claro, ¿no? Hace la promesa. Que llega a coronarse ante el trono vacío y ensangrentado, ¿no? Quizás funcione mejor eso y un poco manchado de coca. Eso va a ser después, ¿no? Cuando pierda el mundial. Sí. Bueno, y yo sí solo cerrar con algo que dijo, creo que tú también lo conoces, un poeta arequipeño, Javier Rivera, que a pesar de ser poeta es una buena persona. Que nadie se va a acordar de Maradona por sus escándalos de aquí a 50 años. Si es que no nos estamos peleando por agua y todavía podemos acordarnos de cosas, la gente se va a acordar de él por el fútbol. No, porque al final de cuentas él era famoso por eso, ¿no? O sea, yo no creo que hubiera sido tan famoso porque era un conocido drogadito, un conocido persona que hacía escándalos, ¿no? O sea, la gente lo seguía porque había sido un futbolista ejemplar, ¿no? Y que básicamente ese era su oficio, ¿no? Su profesión y su talento era eso, ¿no? Su talento era el fútbol, ¿no? Y era una persona única, ¿no? Tuvo esos otros factores que al final generaron que estuviera en los reflectores más tiempo, ¿no? Porque usualmente un exfutbolista no está tanto tiempo bajo el reflector, ¿no? O sea, Pelé aparece cuando hay un partido por la paz o hace una publicidad sobre Viagra, ¿no? Pero no aparece tanto, ¿no? En la televisión, y eso que es Pelé, ¿no? Pero Maradona siempre aparecía, ¿no? Porque había un escándalo, se iba a jugar a Sinaloa, en la tierra del cartel de Chapo, porque había pasado tal cosa, se había descompensado, había aparecido, no sé, un hijo extramatrimonial, etc. O su sola presencia en los estadios, ¿no? Era... Sí, quizás debe haber sido el periodista, el jugador de fútbol en el que se han escrito más cosas, ¿no? En cuanto a prensa, en cuanto a noticias y todo eso. No, en general me imagino que Maradona debe haber sido uno de los humanos más mediática, ¿no? Que han existido.
O sea, se me ocurren pocas figuras de esa envergadura ahorita. Pero al final, claro, como tú dices, nos vamos a acordar de lo bien que jugaba el fútbol, ¿no? O sea, están los videos, están las grabaciones, está su talento, ¿no? Y al final eso es lo que queda, ¿no? Porque eso es lo que al final le interesa a la gente que le gusta el fútbol, que le gusta el deporte, ¿no? Y es lo único que importa al final, ¿no? Sí, por más, mira que al final, si nos ponemos a pensar, ¿por qué nos hacemos tanto problema si al final es un juego, ¿no? O sea, no deja de ser un simple deporte, ¿no? Pero a veces se le quiere dar más importancia de lo que es, mayores de peso de lo que es. La cosa más importante de las cosas que no importan, pues, Jorge. Por eso creo que tenemos más capítulos de fútbol que de política. ¿No? Ajá. Sí, a este paso sí, porque ya viene Copa América el próximo año. Claro. Sí, pues, pero al final como ya es inmortal, ¿no? Porque así por ejemplo, en un artículo que he escrito Juan Villoro en El País, que se llama El Inmortal, ¿no? Y él enlaza esto con el cuento de Borges, ¿no? De El Inmortal, ¿no? De este hombre qué chévere. Claro, que él siempre entendía que, o sea, en el cuento, ¿no? De Borges, que la inmortalidad es un premio, ¿no? Pero al final se da cuenta esta persona que nunca puede morir, que en verdad lo maravilloso de la vida está en la fugacidad, ¿no? En el ser, digamos, normal, ser uno mismo, ¿no? Y quizás creo que era lo que buscaba Maradona, ¿no? Creo que al final a él le hubiera gustado ser un chico normal, una persona normal, ¿no? Pero ya ahora... yo al contrario, yo creo que si alguien llegaba a Villa Fiorito y le decía, vestido de destino, alguien llegaba a Villa Fiorito y le decía a Maradona, tú vas a ser un gran futbolista, pero también vas a ser un gran fracasado, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo eran las cosas. Vas a tenerlo todo y vas a perderlo de la peor forma posible. Yo creo que Maradona decía, dámelo, yo voy. Y creo que no todas las personas aceptan ese reto, ¿no? O sea, la condena de ser héroe, ¿no? Creo que no todos tienen esa intención, no todo el mundo quiere ser héroe, ¿no? Entonces creo que él sí aceptó su papel, su condena con hidalguía, con valentía, ¿no? Y por eso al final de cuentas él es inmortal, ¿no? Se terminó convirtiendo... Y ahora que hablas de Borges y la inmortalidad, como para cerrar, yo quiero cerrar justamente con una frase de Borges, que en el contexto maradoniano puede también significar, se acomoda, ¿no? Y es que si existe el destino, la historia de un solo hombre al final del día es la historia de toda la humanidad. Claro, y es así. Bueno. Y eso es Maradona metiéndole el gol a los ingleses, ¿no? La historia de todos. Claro. Sí, pues era todos venciendo la adversidad, venciendo a todos. Y siendo vencidos, ¿no? Porque también somos los ingleses que no podían hacer nada ante un genio. Todos alguna vez nos hemos sentido así, ¿no? Claro, no poder hacer nada, ¿no? Tener un poder al frente tan grande que te sobrepasa, ¿no? Y eso es. Bueno, ya saben, nos pueden escuchar en todas las plataformas que existen. No en el mundo. ¿No? Pero estamos en Spotify, en Evox. A ver, dime una y yo te digo si estamos o no. Ya estamos. No, ¿dónde crees que no estamos? ¿En Spotify? Sí. Ya, en Apple Podcast. Sí. En Google Podcast. Sí. ¿Cómo se llama esta? Anchor. ¿En Anchor estamos? No. Pero puedes ponerle este capítulo, ¿no? Intentar ponerlo ahí. Pero estamos en Spotify, que ha comprado Anchor, entonces... Ya, entonces estamos ahí, pues no importa. Indirectamente es como si estuviéramos. Estamos en Facebook, que está como que en 60% de las redes sociales, ¿no? Y bueno, estamos en YouTube también. No sé dónde más estamos. No hay nada más. ¿Quieres estar en TikTok? No. O sea, podemos estar, no se puede subir algo tan pesado en TikTok, o sea... Podría subir muchos videos, ¿no? O sea, bueno, si quieres lo ponemos. Hasta que se complete cada programa. Para que los chinos nos vean también, ¿no? Ahí vamos a tener ya no solo escuchas en Singapur, sino en China, ¿no? En Wuhan, ¿no? Bueno, claro, algún chino fan de Maradona, ¿no? Que no entiende nada, pero escucha Maradona casi, para que tome un shot de tequila acá, es que escucha Maradona. Eso, bueno, ya saben, chinos que escuchan, que les gusta Maradona, acá hay un nuevo capítulo, ¿no? Eso ha sido todo, nos vemos. Chao.